tardes, hermanos. Ya le hemos cantado, ahora vamos a disfrutar de su palabra. A los jóvenes, van a pasar a su clase. El texto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Muchos ya hemos leído estos versículos. La tentación de Jesús en el desierto. Si lo tienen, vamos a leer. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Santo, que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Sabemos y reconocemos que usted puso en nuestro corazón el venir a adorarle. Así le pedimos que su palabra nos ayude a entender y a comprender lo que usted quiere enseñarnos el día de hoy. Así nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando en nuestras vidas y nos ayude a crecer espiritualmente. Bendiga su palabra y ayúdeme a recordar lo que he estudiado y que todos salgamos edificados en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El tema yo le he puesto: ¿cómo vencer la tentación siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo vencer la tentación siguiendo el ejemplo de Jesús? Nuestro objetivo es aprender cómo Jesús enfrentó y venció la tentación. Ese es nuestro objetivo. Aprender de Jesús cómo Él enfrentó y venció la tentación, para que nosotros también podamos permanecer firmes en la fe. Déjame decirle que la tentación es una realidad para todos los seres humanos. Nadie está exento. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera. Desde Adán y Eva en el huerto hasta los creyentes al día de hoy, todos enfrentamos luchas espirituales. La diferencia no está en ser tentado o no, sino en cómo nosotros respondemos a la tentación. La buena noticia es que Jesús nos dejó un ejemplo perfecto. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense, Jesús era igual que nosotros, pensaba igual que nosotros. Él fue hecho a semejanza de nosotros.
por el Espíritu al desierto. Jesús no fue llevado al desierto. El desierto representa pruebas, representa dificultades y representa dependencia total de Dios. Por eso Jesús nos da este ejemplo. El Espíritu quien lo llevó, esto nos enseña que algunas pruebas forman parte del plan de Dios para fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo y siempre le decimos al que se bautiza, bueno, de aquí en adelante van a venir pruebas, van a venir luchas, pero el Espíritu Santo te va a ayudar en esas pruebas y en esas luchas. El Espíritu Santo aquí vemos que llevó a Jesús al desierto y en el desierto fue tentado. No toda dificultad significa que Dios nos ha abandonado. Cuando pasamos pruebas y luchas, no significa que Dios nos dé al control. Muchas veces Dios las permite para que nosotros maduremos, para que nuestra fe crezca. Santiago dijo allá en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dijo Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Así que nunca usted piense que está solo en medio de la prueba, de la lucha. Santiago nos está diciendo que debemos de tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, aunque a veces la prueba no es fácil o a veces la prueba es dolorosa, sabemos que Cristo tiene el control de todo. El segundo punto es que la tentación suele venir en momentos de debilidad. Dice el versículo 2, leyendo nuestra escritura en Mateo capítulo 4, versículo 2, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús estaba físicamente débil. Después de 40 días sin comer, el hambre era intensa. Imagínense, 40 días sin comer, el hambre era intensa. Y aquí es cuando Satanás atacó, cuando Jesús parecía más vulnerable. Déjame decirle que el enemigo suele buscar momentos similares. Cuando nosotros nos encontramos cansados, o en soledad, o en problemas, o en desánimo, o en enfermedad, o en estrés, ahí es cuando el enemigo aprovecha. ¿Para qué? Aprovecha nuestras debilidades para atacar. Por eso la Escritura siempre nos muestra que debemos de ser vigilantes en todo. Pedro dijo en su primera carta que debemos de ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Nosotros, aunque estemos cansados, aunque estemos solos, aunque estemos con problemas, en desánimo, en enfermedad y en estrés, debemos de estar preparados, debemos de ser vigilantes, debemos de ser sobrios. Primera de Pedro 5:8 nos está diciendo que tenemos un adversario, y ese adversario anda buscando nuestra debilidad para poder entrar. El siguiente punto es que la primera tentación de Cristo era satisfacer necesidades fuera de la voluntad de Dios. Mateo 4:3 dice, siguiendo el texto: y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos a Satanás atacando en momentos de debilidad. Jesús había ayunado ya 40 días y 40 noches y tenía hambre. El enemigo esperó el momento de necesidad física para tentarlo. Nosotros debemos de estar vigilantes y depender de Dios, especialmente en los momentos difíciles.
La tentación, hermanos, de Jesús no era comer pan, sino actuar fuera de la voluntad del Padre. Por eso Jesús, Él tenía el poder de convertir esas piedras en pan y comer, pero lo que el diablo estaba haciendo era que hiciera algo lo que Dios no le había mandado hacer. Jesús tenía poder para convertir esas piedras en pan. El problema no era el milagro, sino usar su poder para satisfacer una necesidad legítima sin la dirección del Padre. Jesús no vino a hacer de esa clase de milagro. Ya más adelante vamos a ir escudriñando que Jesús vino a traer salvación, a sanar el corazón, a quebrantar los corazones orgullosos. Pero aquí el diablo lo tienta. Debemos de tener en cuenta que no todo lo que parece bueno es correcto. Debemos esperar el tiempo y la dirección de Dios. Jesús le responde a Satanás de esta manera. Mateo 4:4. Y respondió y dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió. ¿Con qué respondió Jesús? Con la palabra, con las escrituras. Él no discutió con el diablo, porque en las tres tentaciones en ningún momento Jesús contiende con el diablo. Allá afuera hay denominaciones que en vez de poner la palabra por delante, empiezan a contender con el diablo. Sal fuera, diablos. Jesús no contendió con el diablo. Jesús respondió con las escrituras y usó Deuteronomios 8, versículo 3, allá en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomios 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús le respondió con la palabra a Satanás. Jesús enseña que el alimento espiritual es más importante que el físico. Estamos hablando de las tentaciones de Cristo, y Cristo nos está enseñando cómo podemos vencer nuestras tentaciones espirituales al día de hoy. No podemos vencer las tentaciones si ignoramos la palabra de Dios. Cristo nos está enseñando que la primera tentación la venció con la palabra: escrito está. Cuando la palabra llena el corazón del cristiano, fortalece la mente. Dice el salmista en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos ayuda no solo a enfrentar la tentación, sino también a no pecar delante de Dios. La segunda tentación, Mateo capítulo 4, versículos 5-6. La segunda tentación es tentar a Dios. Dice la escritura: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el diablo ahora está tentando a Jesús y lo está retando conforme a la palabra. Ahora Satanás está usando la escritura. Satanás cita parcialmente el Salmo 91. El Salmo 91 está un poquito largo, del 1 al 16, donde habla acerca
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Satanás está tentando a Cristo diciéndole, cuando lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aquí Satanás está utilizando también la escritura. Si eres hijo de Dios, dice, échate abajo, porque escrito está. O sea, que Dios te va a cuidar, no te va a pasar nada. Déjame decirle que hoy en día, a veces, nosotros también tentamos a Dios. Si Dios nos dice, no vayas por allá porque hay peligro y esto, pero Dios va conmigo, a mí no me pasa nada. O cuando uno en particular trae un mueble, pero no trae seguro, o trae la estampilla vencida, no me pasa nada. Dios está conmigo, Dios me va a cuidar. Eso es tentar a Dios. Satanás tentó a Cristo con la escritura. La propuesta de Satanás era diciéndole a Cristo, haz algo espectacular para probar que Dios te protege. Era una invitación a la presunción. Nosotros, los que tenemos fe, bueno, nuestra fe no obliga a Dios a demostrar su poder. No debemos actuar irresponsablemente esperando que Dios nos rescate. Satanás conoce bien la escritura y la va a usar a veces en contra de nosotros. Jesús responde con más escritura. Mateo 4, versículo 7 dice, Jesús le dijo otra vez, escrito está también. Y aquí le vuelve a decir, escrito está también. La palabra también dice, bueno, lo podemos decir un poco así más, ya Cristo a lo mejor ya molesto porque Satanás ya está obstruyendo su camino, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde con otro texto bíblico. ¿Cómo vamos a responder nosotros a las tentaciones? Con la palabra. Si estamos desanimados, bueno, con la palabra nosotros enfrentamos el desánimo. Si estamos estresados, con la palabra nosotros nos levantamos el ánimo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es otra cita de Deuteronomio 6:16, allá en el Antiguo Testamento. Allá donde Dios dijo, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en el Masá. Estas son enseñanzas muy importantes. La Biblia se interpreta con la Biblia. Jesús no aceptó una interpretación equivocada. El diablo la interpretó como para bien o para mal. La interpretó para mal. Aviéntate, dice la Escritura, que Dios te va a cuidar y no te va a pasar nada. El diablo la usó para él. Por eso Cristo le responde nuevamente con Biblia, con la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, usted y yo debemos de conocer toda la palabra. No solamente algunos versículos. Porque allá afuera o a nuestro alrededor hay muchos errores doctrinales. Y esos errores doctrinales nacen de sacar textos del contexto. Muchos con un solo versículo te hacen una predicación, pero no te explican lo que dice el texto ni el contexto. Y a veces hablan palabras vanas que no edifican. Vamos a ver la tercera tentación. El atajo hacia el poder. Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos otra vez al diablo llevando a Jesús a un monte muy alto.
Satanás, al día de hoy, ofrece gloria sin cruz. Ofrece corona sin sufrimiento. Ofrece reino sin obediencia. Y este era un atajo de Satanás. ¿Qué le dijo a Jesús cuando lo llevó al monte muy alto? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué pasa al día de hoy al ver a las personas del mundo? Nosotros ya no somos del mundo porque lo hemos dejado todo y seguimos a Cristo. Pero Satanás es el dueño del mundo. Bueno, es el rey. Y en su reino tiene a todos estos. Satanás dice, si tú me sigues, si no obedeces a Cristo, yo te voy a dar todo. Satanás ofrece muchas cosas. Pero nosotros hoy en día sabemos que Jesús recibiría los reinos del mundo. Pero lo iba a hacer mediante la obediencia y la cruz. Y Satanás nos ofrece más rápido. Así como las riquezas. Satanás a muchos les da riquezas. Pero les pide algo a cambio, su alma. Cristo iba a recibir los reinos del mundo, pero con un compromiso fiel de obediencia al llegar a la muerte de la cruz. El diablo usa muchas tentaciones como atajos. A veces no va directamente a tentarte, pero pone muchas distracciones. La primera distracción es el éxito. Satanás te da el éxito y creces y vuelas. Y hay cristianos que buscan el éxito, vuelan, pero se alejan de Dios. Satanás usa el atajo como el dinero sin honestidad, la bendición sin obediencia. También usa un atajo en el ministerio sin santidad. ¿Cuántos predicadores hay que ponen su iglesia y ya son predicadores? Ellos mismos se hacen llamar predicadores. No tienen ni santidad, no respetan ni la palabra de Dios y son predicadores. Pero no son de Cristo, son de Satanás. Esos son los atajos que pone el diablo. Pero déjame decirle que esos atajos que pone el diablo siempre son de destrucción. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La misma palabra nos está enseñando que hay caminos diferentes. Dios nos da un camino de perseverancia, de obediencia, pero Satanás siempre busca los atajos. El que quiere éxito, Satanás se lo da rápidamente. Jesús rechaza la adoración del diablo. Mateo 4:10. Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente Jesús usa la palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez Jesús vuelve a usar la palabra. Jesús cita nuevamente Deuteronomios. La adoración pertenece únicamente a Dios. Aquí vemos la firmeza del Señor. El Señor no negocia con Satanás. No considera la propuesta de Satanás. Lo que Jesús hace, la rechaza inmediatamente.
Pero déjame decirle que a veces como cristianos estamos jugando ahí con la tentación. Y no debemos de jugar con la tentación, ni negociar con la tentación. Jesús lo que nos está enseñando es rechazarla inmediatamente. El diablo sabe de nuestra debilidad. Y por medio de nuestras debilidades, el diablo va a usar la tentación. Si a nosotros nos gusta el dinero, si a nosotros nos gusta X cosa, bueno, el diablo por ahí se va a infiltrar. Pero no debemos de negociar la tentación ni la propuesta, sino hacerlo como Cristo. Por eso estamos viendo cómo vencer la tentación. Con el ejemplo de Cristo, bueno, Jesús la rechazó inmediatamente. Jesús le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús nos está diciendo que hay tentaciones con las que no debemos de dialogar, debemos de rechazarlas inmediatamente. Efesios 4:27 dice el apóstol Pablo: ni deis lugar al diablo. Bueno, versículos anteriores habla del enojo, ¿verdad? Pero no le debemos dar lugar al diablo. Ese es un buen ejemplo, el del enojo. A veces nos enojamos y salen las malas palabras. No debemos de negociar con la tentación. Ni le debemos dar el lugar al diablo. Jesús no le dio el lugar al diablo. La victoria final, Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí estamos llegando al término de la tentación. Pero acuérdense que la Escritura muestra que fue por un tiempo, porque más adelante, en su enseñanza del Evangelio, Cristo fue tentado todavía. Pero en este ejemplo que Cristo nos está diciendo, dice que el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás tuvo que retirarse. Y después Dios fortaleció a Jesús, después que pasó la prueba. Esto nos enseña que la prueba no dura para siempre. Dios nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy en cualquier prueba, en cualquier dificultad, en cualquier cosa que nos estemos pasando. Dice que la prueba no dura para siempre, pero vienen pruebas diferentes. Vencemos una para que nuestra fe crezca. Vencemos otra para que nuestra fe siga creciendo y lleguemos a la madurez. La tentación terminó. Satanás tuvo que retirarse. Dios fortaleció a Jesús después de la prueba. Cuando permanecemos fieles a Dios, Dios nos fortalece. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjense, Jesús fue humano. Él fue tentado como un ser humano. Tuvo hambre. Ayunó 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Jesús nos está enseñando un modelo, un ejemplo. Jesús venció la tentación con la palabra. La palabra es la que nos ayuda cuando nosotros estemos enfrentando cualquier prueba o cualquier situación. Dice que Dios es fiel. Cada prueba tiene su final. Tiene su principio, pero también tiene su final. Todos vamos a pasar pruebas diferentes. Por eso Jesús nos está diciendo que la prueba de Él ya terminó. Satanás se fue. Pero acuérdense que Jesús en su ministerio, Satanás volvió a tentarlo de diferente manera.
Bueno, nosotros también vamos a ser tentados. Si no pudo tentarnos por ese lado, bueno, ahora Satanás va a esperar y buscar la debilidad para tentarnos por otro lado. Por eso Jesús nos está diciendo, bueno, Pablo nos está diciendo ahí en los Corintios que Dios es fiel. Y Dios sigue siendo fiel. Nomás que nosotros debemos estar preparados para poder vencer la tentación. Y Dios, por medio de su palabra, nos da algunos principios prácticos para vencer la tentación. El primer principio es mantenernos llenos de la palabra. Jesús respondió 3 veces, ¿cómo? Escrito está, escrito está, escrito está. Satanás lo tentó 3 veces y Jesús 3 veces le respondió con la Biblia o con la palabra de Dios. El primer atributo es que nosotros debemos estar llenos de la palabra. La Biblia debe de estar en nuestro corazón, en nuestra mente. El segundo punto es que usted y yo debemos depender de Dios siempre. La autosuficiencia abre puertas al fracaso, pero la dependencia de Dios produce victorias. El punto número 3 es que no debemos de dialogar con la tentación. Eva dialogó con la serpiente y cayó. Jesús rechazó inmediatamente las propuestas de Satanás. El siguiente punto es reconocer los ataques del enemigo. No toda oportunidad viene de Dios. Debemos de estar alertas, sobrios, prestos, velando, siempre en oración. Cualquier meta o cualquier propósito que usted tenga, póngalo siempre en oración a Dios y espere la respuesta de Dios. Porque recuerden, Satanás también está buscando que le abramos tantito la puerta. Debemos nosotros de reconocer los ataques del enemigo. No toda oportunidad viene de Dios. Por eso a nosotros como cristianos se nos enseña a orar primero. Si vas a comprar un carro, es material, pero ora. A lo mejor el carro que viene te lo dan más barato al que tú pensabas comprar. Si vas a un trabajo mejor, ora a Dios, porque a veces el trabajo nos aparta de Dios y el trabajo a veces es una bendición, nos pagan un poquito más, pero nos alejamos de Cristo. Y así trabaja el enemigo. Por eso debemos de estar alertas, debemos de discernir espiritualmente los ataques del enemigo. Siguiente punto es adora solamente a Dios. Así le dijo Jesús al diablo. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, muchas tentaciones pierden fuerza. Porque no cree que ya estamos libres de tentaciones, no. Satanás está esperando solamente el momento preciso. Pero si nosotros nos llenamos de la palabra, nos aprendemos versículos o textos más de los que ya sabemos, bueno, vamos a estar más fortalecidos. Y cuando estamos más fortalecidos, muchas tentaciones, dice, pierden fuerza, pero ahí van a estar. Por eso es necesario agarrar el ejemplo de Cristo. Cuando venga una tentación, acuérdense cómo Cristo venció las tentaciones. Cuando venga una prueba, acuérdese de Cristo. No se acuerde de mí. Yo también voy a pecar, o yo también voy a pasar por las tentaciones. Yo me voy a acordar de Cristo porque Él es el que venció la tentación. Si alguien quiere comentar algo. Como usted dijo, hermano, hay que tener mucho cuidado porque Él es el rey de mentiras y ya sabemos que a Él le gusta torcer la verdad. Entonces, suena como verdad, pero no es verdad, y así cayó desde el principio la humanidad. No creernos todo hasta que nos escudriñemos bien, pensemos bien las cosas antes de hacerlas. Nosotros como padres queremos lo mejor
para nuestros hijos. El consejo para nuestros hijos es oren. Oren a Dios. Para que Dios conteste, porque nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de nuestros hijos, qué es lo que ellos quieren. Dios sí lo sabe. El consejo para nuestros hijos es que oren a Dios. Y el consejo de un predicador para ustedes es también que oren a Dios. Para cualquier decisión, porque Satanás está a la presta. Está para robar nuestros pensamientos. Él no entra en la mente, él roba la palabra. Lo que nosotros hablamos, decimos, él lo oye. Pero él no puede entrar en mi pensamiento. Por eso la comunión con Dios es orar en secreto y decirle a Dios todo lo que nosotros sentimos y queremos hacer. Y que sea Él el que nos guíe. Pero parece que Satanás también ahí está. Si nosotros a veces comunicamos algo, Satanás ya va delante de nosotros. Pero Dios sabe, y Dios pone una instrucción a Satanás cuando nosotros nos encomendamos a Dios. ¿Alguien más quiere decir un comentario? Bueno, es que Satanás conoce todas las escrituras, mucho más que nosotros. Todo lo sabe. Más que nosotros. Por eso cita y cita y cita escrituras. Entonces, en la última parte, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? El diablo entonces le dijo, no pudo. Entonces, dice Santiago capítulo 4 y versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, nos ama, nos desea celosamente, lucha con nosotros celosamente? Por eso nos dio Dios el Espíritu Santo para que nos ayude en todas estas cosas. Pero Él da mayor gracia, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículos antes está hablando de no améis al mundo. Sí, ¿y quién es el que maneja el mundo? Si no es Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el Espíritu de Dios nos anhela, nos protege, nos ayuda celosamente, porque para eso Dios lo mandó, para que nos cuidara. Entonces, pero dice que debemos de resistir al diablo y Él huirá de vosotros, y que nos acerquemos a Dios, dice, y que nos acercamos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, Dios resistió y fue tentado y sufrió por causa de Satanás, por causa de los escribas y fariseos y todas aquellas personas que estaban dirigidas por Satanás, y hasta su muerte. Pero Él venció a la muerte, salió triunfante. Entonces por eso nos aconsejan los apóstoles, ¿verdad?, que debemos de confiar en Dios y que resistamos al diablo. Y también dice, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces el Señor está allí presente, y el Espíritu Santo para ayudarnos en cualquier tentación que venga encima de nosotros. Pero nosotros tenemos que conocer las Escrituras, estudiarlas para saber cuándo Satanás nos puede tentar, para estar preparados, porque dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero debemos de estar preparados, velando en todo momento.
velando en todo momento. Jesús nos está preparando para la tentación, para la prueba. Pero debemos estar llenos de la palabra para poder vencer la tentación y la prueba. En conclusión, Jesús nos mostró el camino para vencer la tentación y nos enseña que Él permaneció en obediencia, que Él dependió del Padre, que Él usó la palabra de Dios, rechazó los atajos del enemigo y permaneció firme hasta obtener la victoria. La misma palabra que fortaleció a Jesús puede fortalecernos hoy a nosotros. Santiago 4:7, el versículo que leía la hermana: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es lo que debemos de hacer nosotros. Cada creyente enfrenta tentaciones, pero no tiene que enfrentarlas solos. Acuérdense que Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos dio de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras necesidades. Pero dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo recordará todas las cosas que Él oyere. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no alimentamos al Espíritu Santo con la palabra, bueno, ¿qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo? Por eso siempre se incita al cristiano a leer la Biblia y a aprenderse textos para que el Espíritu Santo esté presto a ayudarnos en las necesidades. Cuando permanecemos cerca de Cristo, llenos de su palabra y guiados por el Espíritu Santo, podemos decir como Jesús: escrito está. Y experimentar la victoria que Dios da a sus hijos. Por eso es necesario a veces escudriñar estos ejemplos, porque nomás los leemos y los pasamos de vuelta y hasta ahí. Bueno, este es un ejemplo de Cristo, de cómo vencer la tentación con su ejemplo. No vamos a ser igual que Cristo, pero nos deja un ejemplo para que lo pongamos en práctica. Así que parece que Pedro fue el que dijo que debemos de seguir las pisadas de Cristo, pero está en usted y en mí. El apóstol Pablo siempre nos enseñaba a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo es el único que nos da la victoria y Él es el que nos enseña hoy a estar firmes para obtener la victoria en las pruebas, por medio de su ejemplo. Así que vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.